Buenas noches, mi nombre es Juan Esteban Pareja Fernández del grupo 2761-889 y hoy les vengo a hablar de la ley de Boyle y la ley de Pascal. Bueno, primeramente, la ley de Pascal nos habla, fue introducida por Blaise Pascal, que era un físico, filósofo, teólogo, católico, entre otras muchas cosas, de origen francés. Esta ley básicamente se nos resume en una frase que nos dice que la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Esto en pocas palabras significa que la presión ejercida en un fluido, en un compartimento sellado, transmite el volumen de igual manera y casi instantáneamente en todas las partes de ese fluido. Este experimento, lo podríamos llamar, fue atribuido a Pascal, llamándose primeramente el barril de Pascal, en el cual este hombre, por medio de un tubo excesivamente largo, estamos hablando de aproximadamente alrededor de unos 5 metros, utilizaba en un barril lleno de fluido, en la punta superior del tubo empezaba a vertir agua. Esto lo que terminó ocasionando fue que el aumento de presión en el fluido, al expandirse, pues llamándolo de alguna manera, generaba una presión que hizo que el barril realmente estallara. En la parte ya de ejemplos didácticos, esto lo podemos tratar en... se habla mucho de un ejemplo que es una esfera hueca, ciertamente, que tiene varios agujeros y por medio de una jeringa se le introduce un líquido. Lo que va a pasar es que por todos los orificios va a salir la misma cantidad de líquido a la misma velocidad y por ende a la misma presión. Ya este principio de Pascal se ve muy aplicado, sobre todo en lo que llegan a ser los frenos, ya sea de aviones, carros y motos, los frenos hidráulicos, la prensa hidráulica, sobre todo lo que vendríamos a llamar nosotros pues gatos, se viene aplicando ahí. Y también algo muy cotidiano es en la parte del tubo de pasta dental. Al vos exprimirlo, este va saliendo de una manera uniforme por la única salida que tiene. Listo, entonces la ley de Boyle fue introducida primeramente por el físico, químico e inventor Robert Boyle en 1662, pero posteriormente fue complementada por el físico y químico Edme Mariotte, que era francés, y esto fue en la década de 1676. La ley de Boyle realmente nos habla de gases. Esto es una ley que relaciona el volumen y la presión de cierta cantidad de gas, pero siempre con una temperatura constante. La presión ejercida entendemos que es inversamente proporcional al volumen del gas, siempre y cuando, obviamente, la temperatura siga constante. Por esto entendemos que mientras la presión sea mayor, el volumen va a disminuir, pero cuando la presión disminuye, el volumen aumenta. Esto se explica en un experimento que llevó a cabo el mismo Robert Boyle, donde utilizaba un tubo en forma de U, con una diferencia de alturas. Básicamente tenía un espacio que era aire y le iba introduciendo mercurio hasta que los dos fluidos quedaron a la misma altura, quedaron en una misma medida. En este punto entendemos que tenemos una presión 1 y un volumen 1, que sería cuando están los dos al mismo nivel. Luego de esto y de varias medidas, Boyle le echó más mercurio, lo que hizo que la presión del recipiente aumentara y por ende el volumen del gas se fue reduciendo, mientras le iban agregando más presión o más volumen del mercurio. Por ende, entenderemos que al principio del experimento hubo una presión 1 y un volumen 1, pero al final, al agregar más mercurio, resultamos con un volumen 2 y una presión 2 que fueron diferentes a las iniciales. Ejemplos de estos tenemos varios. Por ejemplo, los motores de combustión interna funcionan con este principio de Boyle, comprimiendo gases. Sobre todo hay otro ejemplo que sería con los buzos. Los buzos deben tener muy en cuenta esta ley de Boyle, principalmente porque
ellos, al estar subiendo de un descenso marítimo, deben expulsar el aire de sus pulmones, porque es sumamente peligroso que al momento de ellos salir y que la presión se reduzca, que el volumen del aire que va en los pulmones se expanda y puede llegar a ocasionar daños en los tejidos. Incluso me parece que se han reportado casos de fisuras y, en los casos muy exagerados, hasta explosiones. Y esto es algo que le dicen uno de chiquito. Pues dicen más que nada con los remolinos. Cuando uno se ve absorbido por un remolino marítimo, uno tiene que ir hasta el fondo, pero ir subiendo progresivamente, porque si no puede ocasionar daños a los pulmones o a la persona misma.